Todos, bienvenidos. Vamos a empezar una nueva conversación, como todos los miércoles. También les anunciamos que esta semana, como la semana pasada, va a haber una nueva entrevista en una edición especial sobre educación sexual integral en la enseñanza de lenguas extranjeras. Los invitamos a todos a verla. A partir del viernes va a estar disponible. Pero bueno, vamos a esperar a que se sume Julieta Carmosino para comenzar con la conversación de hoy. Para poder dar comienzo, le vamos a dar la bienvenida a Julieta en mando. Julieta, ¿me podés escuchar? Vamos a esperar a ver si nos escucha bien. Mientras tanto se va sumando gente, le doy la bienvenida a todos los que se están sumando. Hola Julieta, ¿me podés escuchar? Todavía se ve que no se ha podido conectar. Vamos a esperar. Buenas a todos los que van llegando. Veo mucha gente conocida hoy que se está sumando. Hola Julieta, ¿me escuchás bien? Hola, ahora sí, ahora sí. Estaba primero con algunos problemas. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado participar de este proyecto de conversaciones. Y bueno, vamos a estar charlando sobre el diseño de materiales. Al contrario, Mariano, gracias por la invitación. La verdad que tener un espacio donde podamos escuchar a tantos colegas hablando de lo que les sucede en sus aulas, de lo que sucede con sus investigaciones, de los rumbos que está tomando la enseñanza de las lenguas extranjeras en todo el territorio y en algunos países limítrofes es muy enriquecedor. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos. Bueno, vamos a dar comienzo y la primera pregunta que tengo es una pregunta casi obvia, que me gustaría preguntarte qué entendemos por el diseño de materiales y el rol que tiene en la enseñanza de las lenguas. Dentro de lo que es el diseño de materiales, uno de los autores que más ha desarrollado y más ha investigado es Tomlinson, Brian Tomlinson. Y a mí me gusta mucho una definición específica que él da sobre qué es el diseño de materiales, porque dice que no solamente es un campo de investigación o un campo de estudio, sino que además es una tarea práctica cotidiana que hacemos muchos de nosotros en nuestras aulas permanentemente. Bien. Con respecto al campo de estudio, por supuesto que está arreglado, que tiene principios, que se basa primero de todo en los principios que todos estudiamos en el momento que estudiamos las didácticas específicas con respecto al aprendizaje, la enseñanza, los enfoques, las metodologías, qué se enseña, cómo se enseña, por qué se enseña, y cómo en realidad específicamente se basa en esos criterios para lo que sería la selección, evaluación, adaptación y diseño de materiales. Bien, o sea Y que dije antes, engloba, sí, engloba más cosas, no es simplemente el sentarse y preparar materiales. no implica solamente eso porque hay una comunicación, que ahí es donde está la cuestión, donde jugamos nosotros los docentes en nuestra tarea cotidiana, hay una comunicación entre la evaluación de los diseños materiales, de los materiales que vamos a usar, esa evaluación a veces nos da como resultado la necesidad de complementar estos materiales. Y ahí es cuando nosotros como docentes desarrollamos algún material o tomamos decisiones, como por ejemplo seleccionamos de un libro de textos ciertas actividades para trabajar, otras no, ciertas unidades, hacemos movimientos a veces de unidades en los libros de texto o usamos alguna secuencia didáctica que nos permita, primero de todo, avanzar sobre ciertos contenidos de esa unidad. Bien, entonces voy a partir de esta definición que nos diste y entonces vamos a iniciar por ahí la charla hablando primero, si te parece, de la evaluación de los materiales. Sí, como área es muy interesante y nosotros cuando vamos a elegir un libro de texto para trabajar o una serie tal vez,
para trabajar, eh, tenemos incorporados ya ciertos principios y tenemos cierto gusto desarrollado, y como muchos de nosotros tenemos experiencia, la hemos tenido como alumnos o la tenemos como docentes desde hace un tiempo, hacemos una selección basada en estos principios sin que sea algo concreto, pero me imagino que están escuchando algunos colegas que además tienen a su cargo coordinaciones o que están trabajando con grupos de docentes y tienen esta tarea, o ellos mismos u otros de los alumnos, o el grupo de docentes con los que trabajan, de tener que hacer esta selección. En estos casos es importante a veces trabajar con una grilla Ajá. de evaluación. En Internet, por supuesto, hay un montón de grillas, pero de todas formas, el que no quiera trabajar con una grilla, para evaluar un material para trabajar, es bueno pensar en, primero de todo, si sigue nuestros principios y nuestras creencias sobre cómo se aprende, cómo se enseña, si refleja lo que dije antes, las metodologías, el enfoque que queremos usar, si ese material se condice con la edad y los intereses de nuestros alumnos, Es muy importante. Ujú. y ahí empezamos con alguna que otra tensión. Bien. Porque a veces lo que nos pasa es que encontramos un material que se corresponde con el nivel lingüístico de nuestros alumnos, pero donde las áreas temáticas que están en cada una de las unidades no tienen relación con la edad de los alumnos. Típico ejemplo, segundo año te encontrás con una unidad de carrera laboral Ujú. y tenés que abarcar, como por ejemplo la entrevista de trabajo con alumnos de segundo año del colegio secundario. En Cava son alumnos de 14 o 15 años, entonces ahí es complejo. Los intereses van más allá de solamente el tema de carrera, también está el tema de la cultura, porque algo muy importante a tener en cuenta es que muchos de los libros de textos, la gran mayoría, son producidos para un contexto global. Mm. Entonces, siempre vamos a encontrar estereotipos reforzados de la clase media alta, los blancos de clase media alta, con una cuestión de la cosmovisión del mundo en el contexto de Europa Occidental o de Estados Unidos. Eso está muy alejado de las realidades de nuestros alumnos. Eh, ¿Y cuál sería el problema de eso? Bueno, uno de los problemas es que dependiendo del contexto donde nosotros estemos haciendo las prácticas, los alumnos no van a tener eh, material de lo que sería desde la gramática y el vocabulario para poder expresar y hablar de quiénes son ellos. Típico ejemplo, unidad sobre visitando Roma, Ujú. pero mis alumnos no han viajado nunca. Y después del texto de lectura comprensiva tengo la actividad de habla que plantea, ahora vos, contanos cuál fue el último viaje que hiciste. Entonces, ahí encontramos una tensión muy grande porque el material no nos está acompañando desde el contexto. O sea que el libro allá asume cosas, ¿no? Asume que el alumno viaja, ¿no? Ciertas cuestiones que tienen que ver con un estereotipo determinado o una universalización del tipo de alumno en el que estamos pensando. Con respecto, Exactamente. Y con esto respecto. hace que No, no, decime, decime. No, y esto hace que queden excluidos Ujú. o excluida la realidad de un montón de nuestros alumnos. Bien. No, que quería volver para retomar, vos hablabas de una grilla o más que de una grilla de criterios, si no hay una grilla, dijiste vos, podemos pensar en criterios.
nombraste la edad de los alumnos, nombraste que sea coherente quizás con nuestro enfoque metodológico, nombraste, bueno, ahora ya estamos en otras cuestiones que pasan más por ver el modelo de sociedad que propone, cuestiones mucho más profundas. ¿Qué otros criterios, digamos, tenés en cuenta? Bueno, además del componente de la edad y del criterio, y quiero, antes de avanzar, hacer también el ejemplo de primaria, Ajá, ¿no? ajá, ajá. Porque tal vez haya algunos docentes que tienen práctica en primaria. Entonces, ¿cómo se traducen estos elementos culturales estereotipados? Exactamente como, por ejemplo, por una concepción de lo que es una casa. La casa, techo a dos aguas, dos pisos, abajo living, cocina, comedor, arriba habitaciones, baño, jardín, árbol, perro. Esa es la casa de los libros, y no es la casa de muchos de nuestros alumnos. Otra cosa a tener en cuenta es si los contenidos que presenta están en concordancia o no con los diseños curriculares. Nosotros sabemos que hay un marco de leyes nacionales que se traducen en reglamentaciones y en diseños curriculares jurisdiccionales, que son la columna vertebral de lo que nosotros debemos enseñar en las aulas, no el libro de texto. Entonces, por eso esta cuestión de plantearnos o de tener bien en mente el nivel que yo tengo que enseñar en función de esos contenidos mínimos que aparecen en los diseños curriculares. Y si ese libro contempla los contenidos esos o no. Muchas veces nos va a pasar que sí, otras veces nos va a pasar que no. Entonces siempre surge la cuestión de la complementación de los materiales. Bien. Otra cosa a tener en cuenta, ahora que hablamos del tema de las leyes, que después por ahí, si hay un ratito, vemos la cuestión de los ejemplos. Sí, sí. Y dentro de la idea de las leyes, es que nosotros en el territorio de la República Argentina estamos trabajando en el marco de la ley de ESI, de Educación Sexual Integral. Y los libros de texto no cubren ciertos temas. Por supuesto que este es uno de los temas que no está cubierto. Algunos libros para adultos, no para adolescentes, incorporan algunas cosas como, por ejemplo, puede ser alguna canción o algún texto. El otro día estábamos viendo por otra cuestión en una clase de didáctica específica un texto sobre si el cerebro de la mujer y del hombre son iguales en función de la inteligencia porque pesan menos. El texto era muy interesante, lo estuvimos discutiendo ahí pero es un ejemplo. En un libro de textos, además, para adultos. Y no cubre lo que sería la formación obligatoria, que es donde tenemos que aplicar ESI. Bien. Sí. Quiero ver si más o menos vamos por ese camino. Digamos, sería central entonces tener en cuenta tanto el marco curricular como el marco legal regulatorio que esté presente al momento de planificar. Y el libro no puede ser, digamos, el único elemento que yo tenga en cuenta al momento de planificar, porque la planificación no es el libro, digamos. Eso es lo que nos estás, digamos, contando. Claro, exactamente. La planificación, porque lo que nosotros comentamos siempre en las clases de la materia de diseño de materiales es que no puede traccionar la práctica docente, no puede estar traccionada por las decisiones que toman las editoriales, que piensan en productos que son para el mundo en general. Un mercado global, sí. El mercado global y que no tienen en cuenta las particularidades. Entonces,
esto es algo muy fuerte a tener en cuenta, porque además, si nosotros validamos mucho del contenido que hay, lo que estamos haciendo es, estamos invisibilizando ciertas cosas a partir de validar por uso y silenciar todo lo otro. Entonces acá estamos encontrándonos en un tema bastante complejo. Alguien mencionó en el chat el currículum oculto, yo diría también el currículum nulo, ¿no? ¿Qué cuestiones, digamos, que no están expresadas directamente? No es... Ahora, si querés, después volvemos a este tema, porque es muy interesante, pero me gustaría avanzar hacia lo siguiente. Una vez que hicimos esa evaluación, empezamos a notar zonas de vacancia o, digamos, áreas no trabajadas, entonces ahí interviene ya el diseño de nuestros propios materiales para complementar nuestro trabajo, ¿no? Para complementar el libro y poder planificar unidades didácticas mucho más significativas. Mi pregunta es, ¿qué criterios o qué cuestiones, digamos, vos crees que hay que tener en cuenta al momento del diseño de materiales? ¿Qué temáticas en general proponés abordar, que ya, digamos, sabés que en general están ausentes, ¿no? Y si podés darnos, en todo esto que nos cuentes, si podés darnos algunos ejemplos bien concretos, que creo que la gente que está participando hoy nos va a agradecer, que vayamos a algunos ejemplos bien concretos de diseños de materiales. Ok, bueno, vamos a arrancar entonces con qué tener en cuenta. Primero creo que quisiera arrancar hablando un poco del diseño de materiales en función de lo que nos está pasando en este momento. Nosotros estamos atravesando, porque esto está relacionado un poco con lo que quiero comentar con respecto a los criterios. Nosotros estamos atravesando una emergencia, estamos dando clase virtualmente por una emergencia y hay ciertas cuestiones para las cuales nosotros no hemos recibido capacitación en nuestra formación inicial y el primer criterio grande a tener en cuenta que les puede servir también a los que están trabajando ahora es plantearse el diseño de materiales no solamente en función de una actividad, sino de una secuencia de actividades, aunque no llegue a ser una unidad didáctica completa. ¿Por qué digo esto? Porque esto se hace muy palpable ahora que estamos en la virtualidad. Cuando nosotros damos clases en el aula en formato presencial y estamos trabajando con un libro de textos o un material que nosotros hayamos armado o diseñado, somos nosotros los que oralmente estamos haciendo las conexiones entre los contenidos y la transición entre una actividad y la otra, y volvemos hacia atrás y los volvemos a invitar a los alumnos a que conecten lo que estuvo antes con lo que está ahora, y le damos todo un sentido como si hubiera un hilo conductor. Esto desapareció en este momento. Entonces, como docentes, nosotros nos tenemos que plantear cómo tenemos que hacer para que eso vuelva a existir, claro, para que eso, recuperarlo y que vuelva a existir. Por eso es importante plantear un diseño de una secuencia didáctica, no solo una actividad, no solo una task sheet, sino plantearlo de esta forma. Y en la narración, nosotros hacer ese andamiaje, esa conexión entre un tema y el otro y la transición, escribiendo, sí, narrándolo. La comunicación, decís vos, es asincrónica, sí. Claro, entonces se puede... A mí me gusta usar el nosotros, acabamos de ver y repasamos esto y entonces ahora y este tipo de cosas, que cuando uno a veces se pone a hacer materiales, se siente tentado como de estar todo el tiempo hablando con el otro. Entonces, como primer criterio, diseñar
una secuencia, no solamente una actividad. Este es el trabajo específico del diseño de materiales o una unidad didáctica. Digo, por lo que entiendo de lo que vos decís, inclusive en el caso de cuando no estamos en pandemia, que diseñamos una actividad para incluir, también entender qué rol juega esa actividad en el sistema de la unidad entera, ¿no? Si solo vamos a agregar una actividad, bueno, ¿cómo la incluyo en el libro que estoy trabajando, en las actividades que ya trabajé, en las que siguen? Digamos, siempre entender en dónde encaja esa actividad. ¿Entiendo bien lo que me estás diciendo? Exactamente, porque yo pienso en y vuelvo al ejemplo de la pandemia, esta cuestión de el alumno recibe una actividad y esto, ¿con qué se conecta? Por más de que tenga un título, no clarifica, no ayuda, entonces nunca es lo que necesitamos hacer es esto, es narrar, es escribir, es contar, es unir, y siempre la conexión, que es lo que ayuda a los alumnos, porque entiendo una parte del tema, lo profundizo de esta manera, lo veo con esta otra macrohabilidad, lo sigo viendo así y así, y todo esto es lo que acompaña y ayuda. Ese es un criterio para tener en cuenta. Bien, bien. Como muy importante. El disparador, si pensamos en función del criterio, ¿qué puede ser un disparador? Puede ser una actividad, perdón, puede ser un texto que nos haya interesado y que nosotros pensemos que podemos armar una secuencia didáctica porque tiene una temática que se acerca a los contenidos con los que estamos trabajando. Bien. Y con respecto a las temáticas específicamente, ya conversamos sobre el tema de temáticas de ESI. Podemos hablar de temáticas que estén dentro de otro grupo, temáticas que estén relacionadas con el niño y su desarrollo. Podemos, en el caso de primaria, trabajar con la maestra de grado, compartiendo temáticas. Podemos trabajar también, y por eso estaba comentando lo del desarrollo del niño o el desarrollo del adolescente, las temáticas que están relacionadas con el desarrollo físico y cognitivo, social de los adolescentes, esto que estudiamos allá en psicología evolutiva y educacional en los profesorados, los emergentes que vemos en el grupo de alumnos que nosotros tenemos, ciertas temáticas. Hubo una unidad muy interesante y les voy a decir algo, no hablé con ninguno de todos los alumnos que he tenido en el pasado y que han hecho unidades, con lo cual no me parece que corresponda en este momento. Te referís a los alumnos del profesorado, de tu materia, diseño de materiales. Exactamente, y ahora voy a empezar un poco con la cuestión de los ejemplos. No he hablado con ninguno de ellos, así que no voy a nombrarlos con apellido, pero sí con nombre porque el reconocimiento es más que válido. Y los ejemplos van a hablar por sí solos. Las temáticas que nosotros vemos como emergentes. La cuestión, Magalí se planteó como una temática a tratar con adolescentes, la ansiedad y la depresión adolescente. Bien. Bueno. Y lo trató, claro, y lo trató desde, ella buscó blogs donde los adolescentes hablaran de estas temáticas, y esos fueron los textos con los que ella trabajó durante la unidad. Otro tema, otra cosa muy puntual que tuvo un impacto es la cuestión de el adolescente que se define en función de las marcas y el mundo del consumismo. Entonces yo soy la marca que uso y me define lo que tengo puesto. Este tipo de cosas. Después, otro caso que fue el de Pamela, como por ejemplo, ella habló de la imagen que las empresas de ropa eligen, la imagen corporal de los adolescentes que eligen las empresas de moda en sus publicidades. O sea que tomó publicidades primero.
tomó publicidades. Justo esto fue hace 3 años atrás, creo, había salido una campaña muy controversial en Argentina porque eran niñas de 11 y 12 años súper delgadas, mostrando ropa de adolescentes un poco más grandes tal vez. Entonces eso fue lo que le inspiró a ella un poco como para poder hablar de toda esta temática. Lo interesante fue que les quiero contar que en esto que los alumnos del profesorado en la materia hacen son unidades didácticas completas. Entonces, estas unidades didácticas completas tienen textos para la lectura comprensiva, textos de escucha comprensiva, tienen actividades de habla, tienen actividades de escritura, se aborda la gramática y se aborda también el área lexical. En el caso particular de la unidad que hizo Pamela con respecto a la imagen corporal en las publicidades, la actividad de escritura propuesta era, al final de la unidad, que los alumnos diseñen un petitorio, de los petitorios que conocemos de Change.org, ¿sí? Para juntar firmas, estos petitorios para ser elevados a las empresas de publicidad, para que incluyan en las publicidades adolescentes que, sin excluir, digamos, la imagen, diferentes modelos de imágenes corporales y estar haciendo permanentemente el estereotipo de claro, de flaco, el pelo y esto y el otro y Muy, aquello. muy interesante el proyecto, muy interesante. Muy interesante. Sí, perdóname, sí, ibas a terminar. Y acá es donde después podemos retomar un poquito, acá es donde lo que se va a ver cuando se ponga en acción esa actividad específica es el trabajo que apunta a crear en los adolescentes que nosotros estamos, con los que estamos trabajando, ciudadanos críticos, que se comprometan, ¿no? Esto. Te iba a preguntar, vos mencionaste que los alumnos entonces seleccionan ciertos textos y me gustaría ahondar un poquito en el tema de esos textos, digamos, cómo los seleccionan y qué hacen con esos textos que seleccionan y qué pasa, por ejemplo, si el texto que eligen para generar su material para la clase, por ahí no tiene el nivel que de los alumnos con los que están trabajando. Entonces, ¿cómo trabajan el tema de nivel? Bueno, todo lo que nos puedas contar en torno a eso. Sí, en general la selección de textos es libre, porque lo que a veces genera el interés por una temática puede ser muy variado. Entonces, hay muchos de los diseñadores que de los de la cátedra, que lo que hacen es haber arrancado esta idea de usar una temática a partir de un texto que ya tienen. En otros casos tenemos el tema y no tenemos los textos, entonces, por supuesto, recurrimos a Internet en la búsqueda de textos. Lo que se busca muchas veces en los textos es que sean textos que tienen cierto impacto y que presenten motivación en los adolescentes e interés a partir de ese impacto. Los lugares para buscar pueden ser montones, desde, diarios, sitios especializados, estoy pensando... Un blog, por ejemplo, buscar textos en un blog. Un blog, como por ejemplo, pueden ser textos que buscan en algunos sitios o algunas páginas sobre ciertas temáticas que tienen especialistas que presentan papers o escritos. Entonces, pueden ser textos orales también, ¿no? Charlas por supuesto. podcasts, claro.
Pueden ser textos orales, se buscan textos, a veces el disparador es un texto oral de algo que han visto, entonces ahí se buscan muchas veces en YouTube y hemos tenido desde videos de experiencias de adolescentes contando sus propios problemas de bullying en las escuelas, como por ejemplo, o programas de televisión donde hay un especialista médico que explica qué es la depresión y la ansiedad como enfermedad, porque cuando abordamos ciertos problemas, tenemos que abordarlos desde la seriedad y el compromiso que los requieren. Por eso, esta cuestión de, alguien puso recién hasta en threads de Twitter, sí, hasta en eso. A veces videos que vemos, presentaciones, muchas veces hacemos un torbellino de ideas o conversamos y contamos cuáles son las temáticas. Uy, yo vi tal video, tal parte de una película habla de eso. Bien. Y volviendo al tema de lo que es tratar la temática con cierta rigurosidad, estoy pensando en el tema de ESI, como por ejemplo, ¿no es cierto? Como a veces es muy importante que los alumnos realmente comprendan lo que nosotros estamos hablando. Nosotros damos por sentado que todos entendemos que es un estereotipo. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos dar una definición completa de estereotipo ahora así? Claro. Y yo estoy asumiendo que los alumnos saben que es un estereotipo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cuando se trabaja con temáticas como ESI, cuando se trabaja con cosas como depresión, ansiedad, hay que trabajar con las definiciones con los alumnos en profundidad? Esto es algo importante para Bien. incluir. O sea que, digamos, poder trabajar con recursos o con fuentes que sean confiables para que les brinden información confiable. Bien. Y te hago Exactamente. una pregunta de dos cosas que me quedaron. La primera que me quedó de todo lo que dijiste recién es, digamos, si vos les enseñás a ellos o ustedes trabajan, digamos, pensando la temática y qué tipos textuales o géneros textuales, digamos, son comunes en esa temática. Por lo que me dijiste, me da la impresión de que lo hacen. Y lo segundo que me gustaría que retomes de lo que acabas de decir es el tema de lo colectivo. Me encanta de que en la cátedra, evidentemente, hacen un trabajo colectivo en el diseño de materiales. Y me pregunto si después los docentes continuamos con este trabajo colectivo una vez que estamos graduados y una vez que trabajamos en instituciones, y cuánto estamos dispuestos a compartir los materiales que generamos, ¿no? Bueno, son dos preguntas Bueno, distintas, pero sí, por eso, recordame lo colectivo por ahí después, sí, que lo podemos conversar, con respecto a los géneros textuales. Sí, hay temáticas que están totalmente emparentadas con cierto tipo de géneros textuales. Entonces esto nos da como un puntapié para ver dónde voy a buscar la información, estos textos que después podemos charlar, auténticos, bien. ¿dónde puedo ir a buscarlos? Por otro lado, es importante destacar que lo que precede es el tema, luego la búsqueda en función del género textual, y después de eso recién voy a pasar a las estructuras gramaticales que se emparentan con esos géneros textuales. Bien. O sea que la Eh, gramática no me va a determinar nada. no, 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 No es no, el punto de no, partida. Bien. no es mi punto de partida, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, es por eso que se busca variedad, porque como por ejemplo, eh, para un alumno que trata como por ejemplo el tema de la dieta vegana, tuvimos unidades de comida, de dieta vegana en adolescentes, como por ejemplo. Tema que ha calado en algunos grupos de adolescentes.
Entonces, buscar sitios donde se dan recomendaciones, como por ejemplo, para seguirlo, ¿no? Porque lo que yo quiero es que los alumnos sepan qué es lo importante de los principios y qué deben seguir y qué deben hacer si quieren hacer una dieta vegana. Bueno, ahí tenemos el área de recomendaciones. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar? Y después de eso se desprende lo otro. Claro, Y con respecto al trabajo colectivo, en general la cátedra se divide como en dos momentos. El primer momento que es bien teórico, aunque trabajamos con diferentes tipos de ejemplos, pero donde vemos el marco teórico, y después empezamos el trabajo de la redacción de materiales ahí, por eso muchos de los alumnos vienen con sus computadoras o con sus teléfonos celulares o con las hojas impresas y lo vamos trabajando. Siempre se hace una discusión entre todos al principio, una charla de, bueno, ¿cuál era tu tema? ¿Cuál era el tuyo? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Qué tenés? Se me ocurrió esto, pensé. A veces nos pasa que los grupos de WhatsApp dicen, encontré esto, ¿quién era el que estaba buscando sobre amor adolescente? Y ahí sale. Y se hace mucho de lo colectivo. Quiero contarles que hubo, por suerte, alumnos que al cursar en paralelo pudieron usar estos materiales que iban diseñando, que diseñaron en sus prácticas. Claro, qué Entonces importante. ahí claro, entonces fue poder realmente tener todo el tiempo el grupo de alumnos en la cabeza fue muy importante para todo el diseño. Uno de los ejemplos que les quiero contar, porque me parece que es relevante, por el contexto donde se desarrollaban las prácticas docentes, a Leila le pasó que la profesora no le dio un tema, le dio el contenido gramatical y le dijo rutinas, presente simple, tercera persona, los verbos con la S. Entonces, claro, lo que se planteó es, o lo que quiso hacer Leila, lo que hizo Leila, fue hablar un poco de la rutina de los invisibilizados. Qué interesante. Entonces ella trabajó sobre, estamos hablando de nivel elemental, por eso rutinas. Ella tuvo que diseñar los dos textos de lectura que puso. Uno fue sobre la rutina de los recolectores urbanos y cómo tienen una rutina diferente a la nuestra, que muchas veces empiezan a trabajar cuando se cierra todo y recolectan, por un lado, y otro que fue la vida de una persona que vive en las calles, que está en situación de calle. Entonces, es poder empezar a traer este tipo de cosas. Y nos corremos de la rutina de Messi. Claro. Sí, sí, O si te tocó un libro que es un poco viejo, te ponen la rutina de Madonna. claro. Con lo cual, No no estamos sabemos ni por en la- dónde arrancar. Sí, yo cuestiono bastante igual esa cuestión de enseñar la rutina así como la enseñamos, porque me parece que si la pensamos en términos de lo que realmente sucede en la vida cotidiana, nadie de nosotros dice me levanto a la mañana a las 8, después tomo el café, después voy al colegio, cuando vuelvo del colegio hago tal cosa. Me parece que, digamos, comunicativamente hablando eso no tiene mucha lógica, pero bueno, me No, parece muy interesante no. cómo lo planteó Leila y el proyecto que utilizó, ¿no? Me parece muy, muy interesante. ¿Querés contarnos de algún proyecto más o puedo quizás preguntarte otra cuestión? Por ahí querés No, compartir algún proyecto más. me interesaría, porque habíamos hablado de los proyectos de ESI, de los proyectos que vienen sobre los adolescentes o los niños. Quisiera hablar también mínimamente de los proyectos que nosotros podemos hacer en función de noticias de impacto. Ajá. ¿Y por qué quiero hablar específicamente de esto? Eh, porque hay un tema que a mí no me gusta dar, hay varios temas que no me gustan dar, pero uno que no me gusta dar es ecología. No me gusta dar calentamiento global, no me gusta dar esas cosas, no me gustan dar. Pero como por ejemplo, podemos dar reciclado de materiales. El año pasado todos se deben acordar el impacto del movimiento Greta, Ujú. ¿sí? El impacto del movimiento Greta tiene
muchas cosas muy interesantes. Y hubo el año pasado varios alumnos que trabajaron con el tema, con este tipo de temas, fueron Adrián y Lucía. Lucía, como por ejemplo, lo que hizo fue, cuando hablamos de materiales auténticos, ella bajó y usó para escucha comprensiva unos videos que eran entrevistas a Greta. Esto es importante y lo quiero decir porque Greta no es nativa. Esto es para que nos empecemos a plantear si lo único válido como escucha comprensiva, como ejemplos de escucha comprensiva, son los hablantes nativos, o podemos traer otros ejemplos. De hecho, Julieta, te agrego que sentadito al lado de Greta en las Naciones Unidas había un argentino, un Claro, adolescente argentino también hablando, pero bueno, no fue tan famoso como Greta, pero realmente era muy interesante lo que planteaba. Mm. claro, porque ese video fue uno de los que después también se usaron en una de las unidades didácticas. Mm. Contarle a los chicos que es un argentino el que, y que ellos lo puedan ver. Sí, sí, se trabajó también esa parte. Bruno, Pero Bruno algo, me acuerdo el apellido, sí, pero Bruno, sí. sí, 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 súper interesante. Y se eligió poner como texto el tema, un artículo periodístico de un diario inglés, ya no recuerdo cuál, porque habíamos evaluado varios para ver cuál elegíamos, que hablaba sobre el paro de los alumnos de escuelas secundarias en Europa en función del movimiento Greta. Mm. Bien, eh, hermoso tema, Ujú. que refleja eh, muchísimo la realidad que pasamos muchos de los docentes que trabajamos en escuelas en todo el territorio de la Argentina, teniendo adolescentes comprometidos que están trabajando, que se están comprometiendo con diferentes causas, desde chicos de escuelas públicas, privadas, lo que sea, que apadrinan otras escuelas, que juntan materiales y llevan, que tienen un compromiso social muy grande, que están ejerciendo este compromiso y cómo el actuar de ellos nos está pasando por arriba desde la clase de inglés sin que nosotros a veces nos demos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y cómo esto puede estar relacionado con el desarrollo y el diseño de ciertas unidades? Pero darle lugar a todos estos intereses o inquietudes que tienen los adolescentes e incorporarlo a nuestras unidades temáticas. Exactamente, exactamente, todo el tiempo, porque son adolescentes y están pasando por esto. Y Claro. con respecto a, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con un video de Greta y este chico argentino Bruno que están hablando? ¿Qué hacemos con respecto a la dificultad que pueden presentar estos materiales auténticos? Claro. Bueno, un camino es la adaptación. Ujú. Eh, Materiales auténticos, hay varias. Que es todo un eh, debate en sí mismo, que por ahí es un debate meternos en en ese sí debate mismo. ahora nos aleja del tema central, pero es un tema. Claro, vamos a decir algo corto y que engloba todo. Se supone que el material deja de ser auténtico cuando es utilizado en otro contexto con otros propósitos, que es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces, además de hacer, o sea, hacemos eso, pero además estamos, entre comillas, forzados a hacer una simplificación lingüística o una adaptación de ese texto, con lo cual deja de ser auténtico. De todas formas, a mí me parece que tiene un valor y es importante que los alumnos sepan que ese texto que nosotros les estamos ofreciendo a ellos es un texto que en realidad estamos adaptando del New York Times o de tal sitio o de tal otro. Sí, Y esto me parece. quizás tenemos que pensar este tema de la autenticidad o no autenticidad de un texto más en términos de un continuo y no en términos binarios, ¿no? Y quizás, bueno, tiene cierto nivel de autenticidad porque lo adaptamos, lo intervenimos, pero no deja de tener un cierto nivel de autenticidad.
por la temática, porque proviene de una fuente que sí era auténtica? No sé qué pensás. Sí, 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 sí. Y yo creo que, aunque hay muchos autores que están en contra de esto, yo creo que tiene un impacto muy positivo en la motivación de los alumnos. Es mi percepción. No es lo mismo que yo les pase a los alumnos un video que se hizo para X libro. Igual hay algunos que tienen unos videos que relativamente son más interesantes que otros, que yo le pase una parte del programa de Ellen, y digo eso porque en la última unidad que armé para los chicos del colegio secundario metí eso. ¿Qué se hace con respecto al nivel? Bueno, cuando es auditivo, cuando es un video, primero de todo, no piensen que tienen que pasar la hora entera o los 15 minutos de la entrevista. Elijan una parte. Los alumnos no pueden, nosotros a veces no podemos sostener la atención en sacar multiple choice y true or false por mucho tiempo. ¿Por qué pensamos que los alumnos lo van a tener, lo van a poder hacer? Entonces, esa es una de las cosas. Acortémoslo. Hagamos una selección inteligente de esa parte que vamos a pasar, en función del concepto que querramos rescatar o de la parte que querramos rescatar. Y el resto lo podemos trabajar desde un simple resumen de lo que sucedió antes de ese concepto, y entonces así integramos esa parte que es auténtica y que no podemos simplificar porque es un video o una escucha dentro de todo el resto, y ayudamos a los alumnos. Y después es trabajar con actividades sencillas. La simplificación textual es a partir de la tarea. Claro. Ujú. Eso por un lado. Con respecto a los otros textos, ¿qué hacemos? Bueno, hay mucho para hacer con respecto a adaptación. Primero tenemos que decidir qué es lo que necesitamos adaptar. ¿Qué es este texto que tenemos? Yo primero, en función del género, ¿no? Si estamos hablando de géneros literarios, yo no sé si me animo a simplificar un texto literario, porque muchas veces a mí lo que me está corriendo es una simplificación lingüística que hace que yo haga un reduccionismo y pierda el valor literario del texto. ¿Por qué? Porque estoy enfocada en la lengua, entonces lo que pierdo es la complejidad de los personajes, la complejidad del argumento. Tengo que empezar a cortar y a podar, entonces saco subtemas, saco subargumentos. Y Romeo y Julieta es esto. Claro, claro. Entonces, no tiene valor literario, y el alumno que leyó esa simplificación se va con esa idea. Eso es por un lado algo a tener en cuenta. Por otro lado, lo que sí puedo hacer es trabajar con todos los otros textos. Si tengo que cambiar algo del contenido, lo que muchas veces cambiamos en función del contenido puede ser un texto que quedó desactualizado porque habla de una marca que no está más, que no existe más, o de un objeto que no existe más. Entonces, le cambio el Walkman. Algunos van a entender, otros hagan la tarea de buscar qué es. Y entonces lo cambio porque va escuchando música con el celular. Puedo hacer una adaptación en función de relocalizar lo que sucede. El típico ejemplo, porque no sé cómo venimos de tiempo y quisiera decir muchas más cosas, pero Nos quedan unos 7 minutos. me morí. El típico ejemplo es la adaptación contextual de Casados con Hijos, donde Moni va a ver a su madre que es de Formosa. Ahora, si voy a la adaptación lingüística en sí, lo que tengo que hacer es estudiar y haber leído mucho el texto. ¿Por qué? Primero de todo tengo que ver si ese texto tiene claramente organizados los conceptos básicos que le pertenecen al género. Yo estoy pensando en esto.
yo estoy leyendo un artículo de opinión. Espero, si soy un alumno de un nivel intermedio o de un alumno menos que un nivel intermedio, encontrarme primero con la oración que me da la información principal. Eso por un lado. Entonces, reorganizo la información en los diferentes párrafos para que eso suceda. A nivel párrafo, otra cosa que puedo hacer es, por supuesto, las oraciones largas, acortarlas, deshacerme de todo lo que es subordinantes, repetir información parafraseándola, tratar de trabajar en función de simplificar y sacar voz pasiva, poner voz activa, sacar reported speech. Todo esto, digamos, si fuese necesario, ¿no? Aclaremos. O sea, si fuese necesario, porque por supuesto, porque necesito algo de menos nivel. Igualmente les quiero decir que la adaptación funciona tanto como para la simplificación como para hacer un texto más complejo. claro, complejizarlo, claro. Complejizarlo. A veces es necesario. Al nivel palabras, al nivel vocablos, trabajar con lo que sería el umbrella term, ir hacia eso. Claro, el término englobador, bien. El término englobador y eso ayuda un poco, o redistribuir la información de otra forma. Para la adaptación, piensen en esto, voy del macro, el texto completo, al trabajo de párrafos, al trabajo de oraciones y al trabajo de vocablos. Tengo que poder cubrir una adaptación y hacer como un trabajo de filtrado para ver que haya puesto todo ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, bien. Julieta, para no quedarnos sin tiempo, ¿me querías decir algo más con respecto a esto? Te interrumpí, perdón. No, con respecto a adaptación ya Bien, me diste parece unas cuantas pistas, bien. sí. No sé si hay algo más que nos quieras contar con respecto al tema de diseño de materiales y ya después, por ahí en 1 o 2 minutos, necesito hacer una pregunta de cierre. Así que, ¿hay algo que te quedó pendiente, que nos quieras contar, que quieras agregar? Sí, lo que quiero contar con respecto a esto es, volviendo a como arranqué con la definición un poco, es todo este trabajo que nosotros estamos planteando o que yo estoy planteando, primero de todo los profesores no deben tomárselo como tiro el libro a la basura y me armo todo el material. Es algo que lleva mucho tiempo, entonces los invito a que por eso empiecen con unidades o secuencias didácticas que les permitan complementar los materiales que ya tienen. Van a ver que cuando entren en la vorágine les va a ser más fácil hacerlo y van a poder ir incorporando más unidades y más trabajo. Eso por un lado. Y sobre todo lo que les quiero es un mensaje. Yo siempre me estoy muy preocupada por la visión que a veces la sociedad tiene con respecto a nosotros los docentes. Este trabajo cotidiano que nosotros hacemos o que nos planteamos hacer se enmarca dentro del desarrollo profesional. Y esto es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Por eso me gustaría poder lograr, y en esto, bueno, podemos conversarlo, tener algún lugar donde poder compartir todas las unidades didácticas que se fueron haciendo en tantos años, como una opción para poder hacer esto. Les quiero decir a los que quieran engancharse con esta idea y quieran empezar a hacer, fíjense que las fotos que saquen, que los textos que saquen, cómo tienen que hacer para poner las referencias. Fíjense de usar páginas como por ejemplo de imágenes, pueden ir a Creative Commons, a Pixabay, donde tienen bancos de imágenes gratuitas y entonces esto les va a poder permitir después compartirlo. Qué importante Nosotros estás diciendo, Julieta, que eso también hace el profesionalismo en el diseño de materiales, respetar el copyright. O sea, que no nos da, o sea, el diseñar un material no es sacar de un libro algo que ya está hecho, robárselo y dárselo a los alumnos, ¿no? Qué interesante es esto.
No, Bien. no, no, no es eso y además hemos llegado al punto en una clase donde no encontrábamos una buena imagen y a los alumnos se les ocurrió sacarse fotos entre ellos. Excelente, claro. Sí, era sobre el uso de la tecnología y se sacaron las fotos todos con los celulares así y fue esa la foto que pusieron. Esto es muy importante y esta cuestión de el profesionalismo docente, de nosotros mismos valorarnos a partir de esto. El mensaje, yo creo que la inclusión de tantos talleres dentro de la formación inicial apunta un poco a empoderar a los futuros docentes con herramientas que los acompañen en este crecimiento profesional permanente. Creo que ese es nuestro trabajo. ¿Mm? Excelente, excelente, excelente. ¿Con qué nos quedan 3 minutos nada más antes de que Instagram nos saque del aire? Me gustaría que nos cuentes con qué ideas querés que la gente se quede de la charla de hoy y creo que a la gente le gustó mucho esta propuesta tuya de generar un espacio donde se compartan materiales y empecemos a construir esto colectivo, ¿no? Este colectivo de decir, bueno, todos contribuyamos con materiales, ¿no? Para la enseñanza. Entonces va a ser mucho más fácil. Vamos a por esa opción, que Bien. ya llegan las vacaciones. Ya llegan las vacaciones. Les propongo algo a los que nos están escuchando. Escriban un hashtag con qué concepto a ustedes les gustaría o se van de esta charla. ¿Sí? A ver Excelente. si que esto es algo que usamos en las clases. Cuando se pusieron de moda los hashtags hace unos años, lo usábamos siempre de cierres de la clase, ¿no? ¿Con qué me voy? Así que los invitamos a que pongan el hashtag con qué palabras se van. Y las vas a Bien. leer vos Sí, bueno, porque yo, no estoy lejos. tenemos que darle un segundo. Entonces, Julieta propone que ustedes pongan un hashtag para con qué palabras se van de esta charla, ¿sí? Entonces, Julieta, a partir de ese hashtag que ustedes pongan, quizás van a poder, Julieta va a hacer el cierre. Comunidad, dice Fabiana Parano, profesionalismo, agradecimiento. Muy bien, muy buenas Todas, palabras. Desarrollo me encanta. profesional, de Morena. Enthusiasm, nos dice María Alejandra. Ownership, diversidad en el aula, Diversidad, colaborar, compromiso, esclarecedor, nos pone Cuervo Analía, muy lindo. Strategies, pone Griselda. Particularidad, Night Owl. Profesionalismo, design. Significativo, pone Mercedes Pérez Verbaina, a quien le agradecemos que esté. Wanda nos pone autenticidad. Development, bueno, muchísimas palabras hermosas. Nos queda 1 minuto para que hagas el cierre y digas unas últimas palabras. sí, yo creo que mucho de lo que yo dije hoy está relacionado con el compromiso de nosotros hacia los alumnos a quienes les estamos dando clases, visibilizando realidades cuando escribimos los materiales, el compromiso no solo en ese sentido, sino también en el sentido de lograr realmente dar espacio para el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, de la ciudadanía, alguien pone ahí, la ciudadanía crítica, de todo lo que sea inclusivo dentro del aula. El compromiso también como colectivo docente, ahora que lo estamos planteando, de poder compartir entre todos todo este trabajo que estamos haciendo y que no quede puertas adentro y que solo esté disponible para el docente que lo crea. En definitiva, el compromiso con tratar de tener una práctica que sea realmente una práctica que se centre en enseñar a personas Excelente, y no enseñar gramática. excelente. Excelente. Eso me parece. Le agradecemos a Gustavo Paz, que fue nuestro mentor, ¿no? El de ambos, así que le agradecemos que esté Es Gustavo, nuestro padre académico. es nuestro padre. Bueno, agradecemos a todos, mil gracias Julieta, fue una hermosa conversación, te agradezco muchísimo por todos los conceptos que Bueno, dejaste. Bueno, vamos a seguir trabajando para generar este colectivo del que estamos hablando, ¿no? vamos por eso, vamos por eso. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí estoy leyendo algunos comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos y los esperamos el viernes que vamos a publicar el video sobre esta edición especial que va a ser sobre ESI.
Así que el viernes los esperamos a todos con esa nueva conversación. Gracias, Julieta, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego.